Ella es Laura Diana, tiene 58 años y hace más de 2 décadas que trabaja como azafata para American Airlines. Hoy, comisario de a bordo. Aeropuerto Internacional de Buenos Aires, Ministro Pistarini, Ezeiza. La azafata estaba por embarcar el vuelo AA900 que tenía como destino la ciudad de Miami, cuando un control rutinario de la Policía de Seguridad Aeroportuaria realizó un importante hallazgo. Laura Diana nació en la ciudad de Bariloche, donde fue reina de la nieve y consiguió trabajo en 1993 como azafata. Su hermano fue una persona muy querida y respetada en Bariloche, antropólogo y periodista que falleció en 2019. Ella en 1981, con tan solo 18 años, fue elegida reina de la clásica Fiesta Nacional de la Nieve. Su primera formación académica estuvo ligado al profesorado de educación física y más tarde comenzó a trabajar en el área administrativa del gobierno de Río Negro. En 1993 eligió trabajar en la compañía aérea estadounidense. En el aeropuerto, Jules colocó sus pertenencias en la cinta de la máquina de rayos X previo a abordar el vuelo AA900. Los efectivos la trasladaron a una sala privada y allí decomisaron todo lo encontrado. Los objetos están valuados por un total de $212.300. La mujer fue procesada, aunque quedó libre por el delito de contrabando, y está embargada por 93 millones de pesos, unos $200.000. La justicia tiene en su poder diversas capturas de WhatsApp en donde la azafata contaba: todo tiene arancel de aduana, que yo dejo al pasar un porcentaje, así que, salvo electrónica, que tiene un precio fijo, pero todo lo puedo pasar, depende del día del aduanero. Por eso los precios de cualquier cosa que no sea electrónica lo digo cuando los tenga en la mano y cuando regrese. Tranqui que yo soy barata, por eso soy la mejor. La punta del iceberg de este operativo fue la detención de una mula en el aeropuerto de Ezeiza. Tras la investigación, se supo que esa mujer, que intentaba viajar a España con droga entre sus ropas, era una de las tantas que exportaban la cocaína que la banda de narcos traía desde Bolivia. Todo se desbarató con el operativo Lagarto Blanco. En una investigación de casi 2 años, fueron 30 allanamientos en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, donde se secuestraron 235 kilos de cocaína y hubo 27 detenidos. ¡Las manos en la nuca! ¡Todo el mundo! ¡Al piso! ¡Acá! La mano en la cabeza, por favor. ¡Tienes el piso! ¡La mano en la cabeza! La primera de las ramas de la organización operaba desde Bolivia, donde la jefa y 4 cómplices eran los responsables de conseguir la droga y de diagramar su ingreso a Argentina. Por ejemplo, ocultan dobles fondos de vehículos o disimulada en el cargamento de camiones. Ya en Buenos Aires, la cocaína pasaba a manos de la organización que operaba en Argentina y era liderada por 2 hombres inmigrantes de Perú y varios distribuidores mayoristas a su cargo. Entregaban entre 20 y 30 kilos a distintos comerciantes de droga. Cautelosos, con un trabajo de inteligencia previa y en complicidad, así actuaban los abrevalijas en el aeropuerto de Ezeiza.
La banda, integrada por 14 personas, se dedicaba a robar pertenencias de valor de los pasajeros para luego venderlas. Los delincuentes operaban en la Terminal C, desde donde despegan y aterrizan los vuelos de aerolíneas argentinas. Hace mucho que está pasando esto, pasaba también en la Terminal A, pasa en la Terminal C, pasan todas las compañías puntualmente hoy en día. La denuncia de una pasajera que le habían robado dinero y las cámaras de seguridad que hacen el seguimiento del trayecto de la valija desde que se despacha hasta que llega al avión fueron clave para desarticular la banda de los abrevalijas. Después de la detención de los delincuentes, las preguntas no tardaron en llegar. ¿Cuál es el rol que cumple la empresa de seguridad privada que contrata a la aerolínea? ¿Y qué función tiene la Policía de Seguridad Aeroportuaria? ¿Quién puede abrir las valijas? ¿Y dónde se radica la denuncia en caso de robo? Ha dispuesto un sistema de cámaras por el cual se puede monitorear la actividad que se está desarrollando y que ha sido de vital importancia en esta investigación. Embalar o no las valijas es lo que se plantean la mayoría de los pasajeros a la hora de viajar. Muchos de ellos optan por un embalaje casero y esperan correr con la suerte de que todo esté en su debido lugar cuando abran el equipaje. Había quienes como estos, 14 detenidos, entre los cuales están estos personajes, se dedicaban a revisar las valijas. Había otro grupo de personas que se dedicaba a copiar lo que este grupo sacaba de las valijas. Fíjense, ahí está, el detalle de la imagen que aportó la Policía de Seguridad Aeroportuaria al juez de la causa, un juez federal, por supuesto, porque se está en territorio aeronáutico, se está ante un delito de orden criminal. Esto significa que al tener un rol bien definido, estamos hablando ya de una banda con un jefe y con cada uno algo que hacer. Estos sujetos que vemos, fíjense allá en el fondo, ahí está abriendo una valija y va a sustraer lo que tiene el interior, lo importante, lo de valor que tiene en su interior. Aquí vamos a observar cómo los detienen a todos, a este grupo de una empresa privada. Ahí llega la gente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, los hace colocar a todos en el suelo y los lleva a todos detenidos. ¿Qué sucedió después? ¿Esto terminó acá? No, no terminó acá. Hubo 14 allanamientos, también se revisaron los lockers de estos 14 empleados y se encontró, miren, yo les voy a pasar, ahí lo están llevando detenidos, a todos los que se encargaban de robar, o la primera parte de la acción de robo, el sacar de las valijas los elementos de valor. Después había alguien que los acopiaba y otros que los vendían en el mercado. Miren, le sacaron perfumes, teléfonos, celulares de alta gama, anteojos, cámaras fotográficas y aquellas cámaras videodeportivas. 43 teléfonos celulares, joyas, pendrives, notebooks, relojes, máquinas de afeitar, consolas de juego y dinero en efectivo. Todo esto se les secuestró.